como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, la responsabilidad del funcionario público. Acción Legal. El funcionario público es uno de los actores de mayor importancia dentro de la estructura burocrática estatal de nuestro país. La característica especial de su labor es estar frente a los órganos de control del Estado. Entonces, el funcionario público es la persona que presta sus servicios para el Estado, ya sea que llegase a ser funcionario por nombramiento, selección, empleo o por elección popular, por ejemplo, las secretarías, procuradores o presidentes. La ley les otorga un poder de decisión con finalidad de concretar los fines de interés social y la administración pública. La responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, solidaridad, lealtad, servicio, compromiso y respeto. El verdadero sentido de la ética de un funcionario para continuar con el progreso y la democracia. La responsabilidad del funcionario público, el tema de hoy. Y para ello hemos invitado al licenciado José Carlos Rodríguez Navarro. Él es el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en materia administrativa en el estado de Nuevo León. Señor magistrado, mucho gusto por estar aquí en el estudio. Y bueno, ahorita estamos en una transición de autoridades, tanto en el estado de Nuevo León, de gobernador como de alcaldes, y una serie de nombramientos que se están dando de las personas que apoyarán a nuestro gobernador, a nuestros alcaldes, y cada uno de su propia responsabilidad. Pero de inicio, ¿cuáles son las facultades y atribuciones de lo que es el Tribunal Colegiado en materia administrativa a su cargo? El Tribunal Colegiado es un órgano de control jurisdiccional, terminal, máximo nivel en el caso de Nuevo León, que es el Cuarto Circuito de la República, y está integrado en una estructura de mayor amplitud que inicia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enseguida los tribunales colegiados y los juzgados de distrito, y un órgano de administración y vigilancia que es el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo hay un ramo especializado en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos a nuestro cargo, en el caso de los tribunales colegiados, el control de la constitucionalidad de leyes, es decir, verificar que toda la reglamentación y ordenación, toda la normación que produce el titular del Poder Legislativo, sea una Cámara de Diputados, sea una Cámara de Senadores, una Cámara local de Diputados, sea un cabildo, sean conformes con la Constitución. Otra facultad está vinculada con el hecho de que las autoridades administrativas guíen su actuar por las normas, principios, deberes, obligaciones que marca la ley. A esta parte le conocemos como control de legalidad. Dentro de estos dos grandes rubros, nosotros en el Tribunal Colegiado estamos especializados para conocer de controversias de carácter agrario que se dan entre sujetos agrarios, comunidades agrarias o también pequeña propiedad, propiedad particular. Tenemos la materia fiscal, donde el litigio se desenvuelve entre la hacienda pública, sea estatal o federal o incluso municipal, y los contribuyentes a quienes se impone la carga impositiva. También tenemos un gran rubro que es la materia administrativa, en donde se trata de controlar la discrecionalidad y la arbitrariedad, en otras palabras, la legalidad de la actuación de todo tipo de autoridades de carácter administrativo, sean federales, estatales, también municipales. Un tema, un rubro muy específico a ese respecto es el que concierne a la regularidad de la actuación de los servidores públicos de todo tipo de nivel. ¿Qué es el tema de hoy específicamente? Así es. ¿Cómo está constituido estatalmente el Tribunal Colegiado? ¿Es usted titular de un tribunal? ¿Hay más magistrados con los que consensan sus decisiones? ¿Cómo están constituidos en ese aspecto? Sí, en Monterrey tenemos 3 tribunales colegiados especializados en materia administrativa.
cada tribunal colegiado está integrado por 3 magistrados de circuito, es decir, que entre los 3 resuelven y deciden los asuntos de su conocimiento. Es un colegio de 3 magistrados. Actualmente tengo el honroso cargo de presidente del segundo tribunal colegiado en materia administrativa de este cuarto circuito. Muy bien, pues yo les agradezco nuevamente que se tome su tiempo para estar aquí en este tema tan importante de actualidad. Y quisiéramos, nos vamos al corte, señor magistrado, pero en la próxima vamos a entrar, ahora sí, a lo que quiere conocer nuestro auditorio respecto a la responsabilidad, sus derechos, obligaciones del servidor público. Y no nada más eso, también la cuestión del gobernado, cómo se siente, dónde puede llevar a cabo una denuncia, etcétera, etcétera. Con todo gusto. Nos vamos al corte y continuamos con Acción Legal. No le cambie, este programa nos interesa a todos. Más De esta adelante en manera, Acción Legal. salvo que hay que aclarar lo siguiente. El tribunal colegiado conoce en última instancia, en último término, para decirlo de modo muy llano, es la última palabra para decidir si fue correcto o incorrecto que se sancionara a un servidor público por un inadecuado ejercicio de... ¿De qué manera puede un ciudadano integrarse al empleo público? Carrera administrativa. Es el sistema técnico de administración de personal al cual se ingresa tras superar un concurso de méritos. Una vez la persona supera todas las etapas del proceso de selección, es nombrada en periodo de prueba por 6 meses, al final de los cuales le será evaluado su desempeño e inscrito en el registro público de carrera, de nombramiento y remoción. Este tipo de empleos implica dirección, conducción y orientación institucionales o especial confianza. Su provisión está a cargo directamente del nominador de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo. Estos nombramientos se denominan ordinarios. Período. Los servidores que se posesionan en este tipo de empleo tienen un período fijo institucional, como es el caso de los personeros, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, entre otros. Elección popular. Los empleados que ocupan estos empleos son elegidos mediante voto directo de los ciudadanos, como el presidente, gobernadores y alcaldes. Todos los servidores públicos están cobijados por un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que es muy importante conocer. Inhabilidad. Incapacidad o circunstancia que impide a una persona ser elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos impide el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. Incompatibilidad. Imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades. La responsabilidad del funcionario público, el tema de hoy. Tenemos en el estudio al magistrado José Carlos Rodríguez Navarro. Hablando del tema, ahora sí, entrando a la médula de este programa, señor magistrado, ¿cuál es la responsabilidad, cuáles son sus obligaciones, en principio, de lo que es un funcionario público? Un funcionario público debe realizar un correcto y adecuado ejercicio de la función pública. Es decir, el conjunto de actividades que tiene a su cargo deben desenvolverse en un marco de legalidad, porque existe un régimen jurídico que predetermina todas las actividades que debe realizar, la manera como las debe realizar, los tiempos dentro de los cuales debe realizarlas, de tal manera que el servidor público se convierte en un agente muy importante de operación de la administración pública de todo el Estado mexicano. Y por servidor público aquí debemos entender desde luego también a los legisladores, a quienes participamos en la función jurisdiccional y en primer lugar, de modo muy intuitivo, la comunidad puede identificarlo con quienes prestan sus servicios para el poder ejecutivo, sea federal, estatal o municipal. Porque todos aquellos que hemos ocupado un puesto público, un cargo público, pues tenemos una responsabilidad también además de valores éticos, valores morales. ¿Cómo podríamos clasificar ese tipo de conductas?
Estos valores éticos se han positivizado como valores jurídicos. En realidad sí son de contenido ético, moral, rigen esta función, son la lealtad, la imparcialidad, la honradez, la legalidad, que son un conjunto de valores que protege la Constitución a favor del régimen establecido en nuestro país para el correcto funcionamiento de la administración en general. Esto en tutela del bien común, es decir, de todo aquello que concierne a todos los ciudadanos de la República. ¿Cuál es el marco jurídico respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos? Esto viene dado por el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular los artículos 109 y 113 de la Constitución. Ahí nosotros encontramos un principio fundamental que se guía por la idea de que debe el funcionario público observar un adecuado ejercicio de su función. Dentro de este principio es posible observar una dialéctica, una dinámica entre los intereses y derechos de los gobernados, que son aquellos en quienes incide la actuación de la autoridad, y también los deberes y derechos de los funcionarios públicos, que son quienes están llevando a cabo la función estatal en cualquier orden o nivel de gobierno. Es lo que establece nuestra máxima Carta Magna y algunas otras leyes sustantivas o adjetivas que establezcan la responsabilidad en el contexto legal. Sí, tenemos a nivel federal nuestra Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En el caso de Nuevo León también tenemos una ley similar para el Estado y los municipios de Nuevo León. O sea, señor magistrado, ustedes tienen la cobertura tanto a nivel federal, estatal y municipal para resolver controversias en contra de los funcionarios públicos que inciden en alguna irregularidad. Así es de esta manera, salvo que hay que aclarar lo siguiente. El tribunal colegiado conoce en última instancia, en último término, para decirlo de modo muy llano, es la última palabra para decidir si fue correcto o incorrecto que se sancionara a un servidor público por un inadecuado ejercicio de su función. ¿Cuáles son los imputaciones más reincidentes que le han tocado a usted resolver como magistrado en contra de los servidores públicos? Algunas cuestiones de irregularidades en su actuar, alguna extorsión, o cuáles son las imputaciones que a usted le ha tocado en lo general conocer. Bueno, primero me gustaría poner de manifiesto que dentro del cúmulo de asuntos y materias que se ven en un tribunal colegiado, en particular en el cuarto circuito, no hay una gran incidencia de este tipo de asuntos. De los que hemos podido tener conocimiento, son asuntos que se vinculan con una falta de diligencia, una falta de habilidades y de conocimientos en el tratamiento de la cosa pública, de los temas a cargo de cada uno de los servidores públicos. Generalmente este ha sido el rubro que ha marcado en alguna medida la pauta. Conductas irregulares que podrían constituir algún delito, generalmente no lo hemos advertido de esta manera. El menor número de asuntos, podría yo decir, que se ventilan en última instancia en los tribunales colegiados. Ahí también puede, en dado caso, en el que no es, como usted lo comenta, no le ha tocado resolver este tipo de asuntos, pero puede haber también una cuestión de carácter penal, ¿no? Así es, derivado de una conducta administrativa, podría venir también una sanción penal cuando al mismo tiempo se está cometiendo un delito. Ok, nos vamos a un corte, señor magistrado. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la responsabilidad del funcionario público. No le cambie, ese programa está bueno. Más adelante en Acción Legal. Los servidores públicos, porque esto no es de esta manera. Proceder con sencillez, con humildad, con diligencia, con conocimiento en toda nuestra actuación. Esto es, me parece, de primer orden para evitar este tipo de procedimientos por posibles causas de responsabilidad administrativa. La responsabilidad del funcionario público, el tema de hoy en Acción Legal. Señor magistrado, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo por parte del órgano imputador en el caso de una responsabilidad administrativa? Es un procedimiento realmente muy sencillo, eficiente y eficaz, porque
Se trata que se inicia de oficio en algunos casos, en otros por instancia de algún agraviado, que puede ser un gobernado, se presenta el escrito donde se formulan las imputaciones y las acusaciones en contra del servidor público, se le otorga un plazo para que pueda formular su defensa, se le cita una audiencia de pruebas y alegatos y se dicta en su momento la resolución que corresponda por el órgano sancionador. Y una vez que se concluya ese procedimiento, ¿se establece alguna determinación por parte del órgano sancionador? Sí, puede concluir desde luego con distintos tipos de sanciones. Puede ser una multa, una amonestación, un apercibimiento, la inhabilitación y la destitución en los casos más graves por conductas así calificadas por la ley. Y también, como comentabas ahorita en el corte, puede haber una responsabilidad penal. Así es, puede haber una responsabilidad penal paralela, coetánea a esta responsabilidad administrativa, si se está infringiendo un tipo penal al mismo tiempo. Las codificaciones penales a ese propósito tienen un capítulo destinado precisamente a sancionar conductas penales de los servidores públicos. ¿Y podrá también existir, magistrado, la responsabilidad civil? Así es, también derivado de un actuar irregular del funcionario público, se le puede hacer una imputación de carácter civil. En la actualidad nuestra Constitución prevé la responsabilidad por daño patrimonial, precisamente por esta actividad irregular que es imputada al Estado. Lo importante ahí es la demostración de la actuación irregular, del daño que se ha causado a un particular y del nexo que debe existir entre estos dos términos para poder llegar a establecer una condena o indemnización a favor de los particulares. Y el funcionario público que haya sustraído alguna cantidad del peculio del Estado, también está obligado a reintegrar lo que haya sustraído, si se le comprueba que fue en forma ilícita. Así es. Una de las conductas reprochables a un servidor público es precisamente la disposición de recursos públicos o la no acreditación de su legítima procedencia, de tal suerte que en estos casos procede desde luego una condena para que sea reintegrado haber obtenido de modo ilícito. Hablemos de la presunción de inocencia en materia administrativa. ¿Esto cómo se lleva a cabo, señor magistrado? La presunción de inocencia nació en nuestro país en materia penal. Fue inicialmente una creación jurisprudencial, la necesidad de reconocer que nuestra Constitución se rige por principios, entre ellos de la presunción de inocencia. Una vez establecido en qué consistía, que significa que debemos tomar a una persona imputada como inocente hasta que se pruebe lo contrario, se vio que este principio también era posible trasladarlo al ámbito administrativo sancionador, bajo ciertas modulaciones con ciertos matices. En principio es una regla de trato, debe tratarse al imputado como inocente, no puede permitirse un trato distinto, ni emitir determinaciones que incidan en una percepción distinta a su inocencia. Es una regla de prueba, es decir, a quien le toca desvirtuar la presunción de inocencia, y también es un estándar de prueba, es decir, una exigencia de bajo qué condiciones la prueba es suficiente para desvirtuar la imputación y llevar por consecuencia a una resolución que establezca la no sancionabilidad o el no acreditamiento de la responsabilidad administrativa correspondiente. Una vez que el órgano sancionador determina la responsabilidad ya no es presunto, ya es responsable, entonces ahí sí seguimos con el procedimiento. ¿Tiene medios de defensa, medios de impugnación para poder continuar acreditando la no responsabilidad? Así es, porque se trata de un acto administrativo que pone fin a un procedimiento sancionador, que a su vez puede ser materia de un juicio contencioso en materia federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativo Local. En algunos casos, por afectación grave e irreparable a algunos derechos sustantivos, de modo excepcional puede proceder también el amparo indirecto. En los dos primeros casos, una vez que se decide en definitiva el juicio, no habiendo otro recurso o medio de defensa, ya corresponde a su conocimiento
al Tribunal Colegiado de Circuito. En el último caso, una vez que el juez de distrito pronuncia su resolución, esta es recurrible ante el Tribunal Colegiado de Circuito mediante el recurso de revisión. Hay una canción de Juan Gabriel que dice, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Qué recomienda usted, señor magistrado, para evitar toda esta cuestión, a veces hasta vergonzosa, por parte de los servidores públicos que están inmersos en una situación de una imputación? Y más cuando a veces son inocentes de cualquier venganza a veces que hay por parte de algunas autoridades que de alguna forma tratan de quitarle del contexto laboral a una persona e imputan a veces cuestiones que no van a proceder al final cuando llegan con ustedes como última instancia a resolver. ¿Cuáles son las recomendaciones así en general, señor magistrado, que usted les daría a los funcionarios públicos que están tomando posesión en este momento como funcionarios estatales y los próximos en el gobierno municipal para evitar este tipo de situaciones? Bueno, un sentido de responsabilidad y de conciencia, de que se hacen cargo de una función que es pública. Hacer a un lado la mentalidad de que la cosa pública es una cuestión patrimonial de la que podemos disponer los servidores públicos, porque esto no es de esta manera. Proceder con sencillez, con humildad, con diligencia, con conocimiento en toda nuestra actuación. Esto es, me parece, de primer orden para evitar este tipo de procedimientos por posibles causas de responsabilidad administrativa. Creo que también le agregaríamos ahí más capacitación. A veces vienen de otras especialidades, de profesionistas, y el derecho pues está en todas partes, y hay un principio de derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, ¿no? Creo que también podríamos... Esto también podría ser parte de una recomendación. Por último, la recomendación para el ciudadano, el funcionario que se sienta agraviado por un posible acto u omisión que puedan constituir responsabilidad, pues es la formulación de la correspondiente denuncia pública. Esta denuncia se presenta generalmente ante las contralorías, que son quienes llevan a cabo estos procedimientos. De esta manera, la autoridad que controla la actuación legal de los funcionarios tiene conocimiento de estos actuares o de estas conductas irregulares y puede proceder inmediatamente a su corrección y a su sanción. Le agradezco mucho, señor magistrado, que haya estado en el estudio de este programa de Acción Legal, ilustrándonos a nosotros y a todo el teleauditorio. Le agradezco nuevamente su asistencia y bueno, mucho gusto. Hasta la próxima. Esto es Acción Legal, nuevos temas de impacto social a la sociedad. Escríbanos a nuestros correos electrónicos, a nuestras redes y hasta la próxima. Bye, bye.